Bien, continuamos con nuestro programa Profundizando en la Fe y seguimos con este tema del pecado original, cómo el hombre fue creado en estado de gracia, de santidad, de justicia, pero por su desobediencia perdió esta armonía, perdió este dominio de sí, perdió, podríamos decir, los bienes a los cuales el Señor le había llamado. El primer pecado del hombre. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia Dios. Qué gran verdad. Cuando el hombre cae en el pecado es porque se aleja de Dios, es porque pierde su confianza en Dios, es porque quiere echar adelante por sí mismo, incluso hasta los consejos de su papá y de su mamá, que son los que representan a Dios en su vida, los rechazan y los critican y hasta lo maldicen y hasta lo matan, porque cuántos padres han muerto a manos de sus hijos, qué cosa tan terrible y tan fea, tan terrible y tan fea. El hombre tentado por el diablo dejó morir la confianza en Dios. Los santos lograron triunfar sobre el pecado porque siempre confiaron en el Señor, porque siempre se fiaron de Él. No importa la situación en la que se encontraron, y es la llamada para ti y para mí también, de poner nuestra confianza en el Señor. Por eso, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en el Señor. Será como un árbol plantado al lado del río, que sus hojas siempre están verdes y echa frutos abundantes. No así los impíos, que serán como paja que arrebata el viento, La confianza, el hombre perdió esta confianza en el Señor, abusó de su libertad, porque la libertad no es hacer lo que yo quiero, la libertad es actuar según la verdad, porque la mentira siempre me esclaviza, lo que esclaviza es la mentira, el pecado es siempre una mentira, es siempre una ilusión. Siempre es una ilusión que te vende, que te va a realizar, que te vas a hacer más mujer, más hombre, más persona, más grande, más poderoso. Pero en el fin, al fin de cuentas, se da cuenta que todo es nada, que es una mentira, que es una ilusión y se cae en la muerte. De ahí que nos diga Jesús, ¿verdad? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo que nos hace realmente libres es la verdad. Y la verdad es Jesucristo, la verdad es el Evangelio. Eso es lo que realmente nos trae la paz y nos hace ser auténticamente humanos, En esto consistió el primer pecado, en una desobediencia. La desconfianza lleva luego a la desobediencia. El papá que me quiere cuidar, el Padre que me lo ha dado todo, que ha puesto todo en mis manos, pero que quiere que yo mismo también sea el constructor de la historia, de mi propia historia, pero guiándome y cuidándome como hace un padre con un hijo. Nosotros nos comportamos muchas veces como un adolescente que ve a su padre no como su amigo, sino como el que impide mi propio desarrollo. Eso es una inmadurez profunda. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia, ¿verdad?, de vivir en esta obediencia a Él, que me da su palabra. Y no alejarme de esta verdad del Evangelio. El mismo Jesús vence las tentaciones, pero está en ayuno y en oración. Está en escucha de la palabra de Dios. La única manera que tenemos de vencer es acudiendo a la gracia, a esa fuente inagotable de su sacratísimo corazón. Jesús se ha quedado ahí en la Eucaristía para que yo vaya a sus pies y le diga, Señor, estoy necesitado.
nos ha dejado su evangelio, nos ha dejado la iglesia, para que yo escuche su palabra y oriente mi vida y mi familia y mi trabajo y la relación con los demás de acuerdo a esa palabra de Dios que es espíritu y vida. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Quiso ser como Dios. De hecho, esa es nuestra vocación y Jesucristo se ha hecho hombre para que nosotros también seamos cada día más su imagen y semejanza, es decir, que seamos como Dios, pero no sin Dios, como dice este último texto. Yo no puedo asemejarme a Dios sin su gracia, sin su fortaleza, sin su espíritu, y menos, y tampoco puedo ser como Dios contra Él, contra su palabra. Y es que Dios es inmensamente bueno, Dios es inmensamente santo y justo. Por eso, a pesar de que el hombre cayó en el pecado, no nos abandonó al poder de la muerte, sino que por amor y misericordia envió a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud del pecado y enseñarnos a amar como Él ama. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, les bendiga, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.